más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos en esta explicación del apartado El sentido sobrenatural de la fe. En el punto 92, anterior hemos hablado de cómo la totalidad de los fieles tienen también una infalibilidad, no pueden equivocarse en la fe. Ellos, al mismo tiempo que los obispos son asistidos en esa proclamación de la palabra de Dios, en esa transmisión de la revelación, en esa custodia y transmisión de la fe, también la totalidad de los fieles es asistida en ese acto de ser discípulo y en ese acto también de transmisión de la palabra de Dios. Decíamos que esa indefectibilidad de la Iglesia, que está prometida por Cristo tras la confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará, significa que la Iglesia será siempre Iglesia, que permanecerá en su ser y en su esencia. Y esto también incluye que la fe apostólica será siempre la fe apostólica, que está garantizada por el Espíritu de verdad, que Cristo nos prometió. Que la revelación será siempre íntegra, que estará garantizada, ¿no?, por la acción del Espíritu Santo. O sea, que la Iglesia es infalible al creer y al profesar la fe. Dios mismo, que es infalible, ha querido dotar a su pueblo, que es la Iglesia, de una infalibilidad participada. Bien, es verdad que esa infalibilidad no es en todo, sino que está circunscrita a la fe y a las costumbres. Es decir, que, por ejemplo, que la Iglesia, ni los obispos, ni tampoco los fieles, pues son infalibles, somos infalibles en cuestiones de gobierno, que podemos equivocarnos, y lo hacemos, de hecho, ¿no? Pues en el gobierno de la Iglesia, etcétera. Que esa asistencia del Espíritu Santo está circunscrita a la fe, a la conservación del depósito de la fe y a la transmisión. A la fe y a las costumbres. Nosotros igual hemos podido tener la tentación de pensar que esa infalibilidad pues puede extenderse en otro tipo de cuestiones, pero no, se circunscribe al tema de la fe y de las costumbres. Existen tres manifestaciones de la infalibilidad magisterial. De la magisterial, me refiero a la de los pastores, que son las definiciones de los concilios ecuménicos, cuando en un concilio ecuménico ha habido una definición, que por ejemplo no es el caso del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II no quiso definir materias de fe, sino que fue un concilio, pues bueno, sí doctrinal, también pastoral, pero que excluyó la definición de temas, ¿no? O sea que digamos que el Concilio Vaticano II no quiso explícitamente recurrir a una definición de carácter infalible. La definición de los concilios ecuménicos, las definiciones ex cátedra del Pontífice Romano y las enseñanzas del Magisterio Ordinario Universal. O sea, son tres formas de vivir la infalibilidad por parte del magisterio. Las definiciones de los concilios ecuménicos, pues, por ejemplo, el Concilio Vaticano I, el Concilio de Trento, etcétera, ¿no? Las enseñanzas ex cátedra del Pontífice Romano, por ejemplo, pues cuando él define el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando Pío IX lo define, o cuando Pío XII define la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, y las enseñanzas del Magisterio Ordinario Universal, que también están digamos, asistidas por esa infalibilidad magisterial. Puede ocurrir una cosa, y es que, por ejemplo, lo afirmado por el Concilio Vaticano II no es infalible desde ese punto de que en el mismo concilio no se hizo una definición con la autoridad de querer definir, pero sin embargo las enseñanzas del Concilio Vaticano II pertenecen al Magisterio Ordinario Universal, es decir, son creídas y son predicadas por el Papa, por los obispos, acogidas por todos los fieles, y por lo tanto, aunque en el concilio no se hiciese una definición solemne,
es también infalible, ¿no? Los contenidos del Concilio Vaticano II los consideramos como de un rango infalible porque forman parte también del magisterio ordinario universal. O sea que, desde el punto de vista del magisterio, son tres caminos: los concilios ecuménicos, las enseñanzas es cátedra del Papa, o las enseñanzas del magisterio ordinario universal. Por ejemplo, magisterio universal es la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, que la Iglesia ha elaborado en colaboración con todos los obispos del mundo y que entrega a todos los fieles para que forme parte de su alimento de la fe. Y además, fijaros, esto de que las enseñanzas del magisterio ordinario son también infalibles, aunque no sean solemnes, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica no se diga enseñamos como que este catecismo definimos como dogma de fe. No dice tal cosa, pero aunque no sea solemne el catecismo, es lo más importante, porque es que es lo más habitual, ¿eh? La mayor parte de la doctrina de la Iglesia se enseña de una manera ordinaria universal, ¿eh? Juan Pablo II decía que el magisterio ordinario universal puede ser considerado como la expresión usual de la infalibilidad de la Iglesia. La infalibilidad de la Iglesia no suele, generalmente, su modo ordinario de expresarse no suele ser las proclamaciones solemnes de los dogmas de fe, no, sino la predicación ordinaria universal de la Iglesia. La infalibilidad con la que Dios ha querido dotar a su Iglesia es participada de la de Cristo. Bueno, esto, digamos, es la infalibilidad del magisterio, pero también existe, que es lo que se afirma en este punto, una infalibilidad del pueblo de Dios, un sensus fidei, el sentido del pueblo de Dios, que unido al magisterio también es infalible, ¿no? La totalidad de los fieles que tienen la unción del Espíritu Santo no puede engañarse al creer. Y expresa esta potestad mediante el sentido sobrenatural de la fe. Por medio de este sentido de fe que tiene el pueblo de Dios, que el Espíritu de la verdad despierta y sostiene en él, es verdad que es bajo la dirección del magisterio, el pueblo de Dios se adhiere de manera infalible, indefectible, a la fe que se entregó a los santos. A esto se le suele llamar con la expresión sensus fidei, o sea, el pueblo de Dios tiene un sentido sobrenatural. San Agustín fue el de los padres de la Iglesia que más recurrió a hablar del sentido de los fieles y ver cómo el Espíritu Santo actuaba en ellos. También el Concilio de Trento, por ejemplo, en muchas definiciones apela a decir el pueblo de Dios siempre creyó, o sea, es decir, es como un argumento decir, ojo, que el pueblo de Dios siempre ha creído en esto. O sea, por lo tanto, el Espíritu Santo ha suscitado esto, ha alentado esto. Con esta expresión, el sentido de la fe, se habla de la capacidad del creyente no sólo de creer lo que la Iglesia le explica, sino también de discernir como por un instinto aquello que concuerda con la fe y lo que no concuerda con la fe. O sea, es decir, como que el pueblo de Dios, el pueblo que es fiel, devoto, creyente, practicante, tiene como una connaturalidad con los misterios de la fe. Y tiene el instinto para decir, esto no es la fe que me han explicado, esta sí es la fe que me han explicado. Es verdad que también se le puede malear, ¿no?, a una parte importante de ese pueblo, pero al conjunto del pueblo de Dios no se le podrá malear. Porque reza, porque se pone delante del sagrario, porque recibe la bendición de Dios y recibe unos medios sobrenaturales que harán que algunos podrán ser engañados. Pero el conjunto del pueblo de Dios es asistido por el mismo Espíritu Santo, ¿no?, y no podrá ser engañado. Tiene como digamos, un olfato católico, ¿no?, con perdón de la expresión, ¿no? Ese olfato católico es el sensus fidelium, ¿no? Bueno, pues a esto se habla de que se afirma en la Lumen Gentium, en el Concilio Vaticano II, que existe una infalibilidad del pueblo de Dios. Imposibilidad de error al creer, que el mismo concilio enseña que esta
infalibilidad tiene como causa directa al Espíritu Santo, ¿m? Y es la promesa, ¿no? La promesa que aquí se explica. Pasamos al punto siguiente, al 93. El Espíritu de la verdad suscita y sostiene este sentido de fe. Con él el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio, se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos, de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más plenamente en la vida. O sea que se trata, por lo tanto, de tres cosas: adherirse a la fe transmitida, profundizar en ella y aplicarla cada día más en nuestra vida. Me adhiero. Segundo, profundizo en ello. Tercero, lo aplico en mi vida. Porque no es una mera teoría, fijaros, o sea, es decir, podríamos tener el riesgo de pensar que la fe es abstracta. A ver, ¿qué cosas hay que creer? ¿Qué cosas? No, la fe no es abstracta. La fe es vida. Y por lo tanto, cuando alguien desde una predicación concreta que ha escuchado va a su casa y entiende que tiene que cambiar la relación con sus hijos porque esa palabra que se le ha predicado le ha hecho entender que pues que no estaba caminando conforme a la luz del Evangelio, pues fijaros, está siendo asistido por el Espíritu Santo para la comprensión de la palabra. Primero para acogerla, segundo para profundizarla y tercero para aplicarla. Aplicarla. Serviría de poco una palabra de Dios o un magisterio de la Iglesia que quedase en las estanterías. Serviría para poco. Y puede ocurrir, que yo tenga una biblioteca magnífica, una biblioteca, pues fíjate, aquí me dejaron mis padres, o me dejaron quien sea, o me he ido comprando yo unos libros magníficos. Vamos a ver que ese magisterio de la Iglesia, mientras se quede en las estanterías, mientras que no se encarne, mientras que no se aplique en tu vida, mientras que no suscite en ti un deseo de santidad, todavía no ha sido bien recibido. No ha sido bien recibido, ha sido... O sea, fijaros que hay como dos tipos principales de herejía, ¿no? Una es más bien la heterodoxia, heterodoxia en el sentido doctrinal de la palabra, la explicación de la transmisión de falsas doctrinas, la heterodoxia, pues, por desgracia, pues existe, ¿no? Existe entre nosotros también el problema del disenso, en el sentido de que hay pues un grupo, además de teólogos, que aunque no sean muchos, suelen tener un eco mediático tremendo, porque existen los medios de comunicación laicistas y anticlericales que les encanta que existan algunos teólogos rebelados contra el Papa, y entonces tienen un eco, se les ponen todas las alfombras rojas y todos los altavoces para que hablen contra la Iglesia. Eso existe, ¿no? La heterodoxia, como una especie de magisterio paralelo de teólogos que hablan en oposición, en rivalidad al magisterio de la Iglesia. Eso existe, por desgracia, y contra ello tenemos que tener capacidad de no dejarnos engañar. Pero también existe otro tipo de, no ya la heterodoxia, sino la heteropraxis, es decir, la posibilidad de que la doctrina de la fe que se nos ha explicado, se nos ha transmitido, se nos ha custodiado, la tengamos, digamos, un tanto en las estanterías de nuestra vida, en las estanterías, y no haya pasado a ser acogida, no haya pasado a hacerse vida. Tenemos que pedirle a la Virgen María, aquella que fue asistida por la fuerza del Espíritu Santo, luchar contra la heterodoxia, pero también contra la heteropraxis, es decir, también contra una vida paralela. Sí, que yo en teoría acepto toda la fe católica, pero tengo como una doble vida. También tenemos que luchar contra la heteropraxis, no solo contra la heterodoxia. Que la luz de la revelación sea acogida, pero que también sea profundizada y que también sea aplicada en nuestra vida. Este es el sentido sobrenatural de la fe, que aquí el catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.